porque hay que reconocer que sí hubo avances, hubo logros en el gobierno calderonista. Sin embargo, no tuvieron la capacidad de difundirlo, no tuvieron la capacidad de transmitirnos a los mexicanos que se estaban trabajando en varios frentes. Uno de ellos es la seguridad social. Hay que reconocer que en ese sentido el presidente avanzó pasos agigantados. La introducción de miles y millones de mexicanos a los esquemas de seguridad social, de seguro popular, es algo que no podemos escatimarle a Felipe Calderón. Obviamente que ya las condiciones del seguro y las condiciones de todas las instalaciones hospitalarias, sí, en muchas ocasiones se requería o se espera un mejor servicio, mayor infraestructura y sobre todo el equipamiento y las medicinas necesarias. Sin embargo, sí hay que reconocerle a Felipe Calderón ese aspecto. También en el aspecto carretero también se hicieron grandes aportaciones. En fin, las reservas internacionales tampoco se le puede escatimar ese esfuerzo a la federación. Sin embargo, el hecho de que haya sido por muchos años, mucho tiempo, casi monotemática la actitud del presidente Felipe Calderón en el sentido de su guerra, fue lo que de algún modo minó su imagen. Y hoy como nunca, hoy como pocas ocasiones, un presidente se encuentra con muy baja aceptación. Así que es el costo precisamente de esta guerra, es el costo de una crisis que le tocó manejar a Felipe Calderón y a su gobierno. Y bueno, pues en ese sentido habrá que esperar a ver cuál sea el veredicto, ¿no? El juicio final de los mexicanos una vez que Felipe Calderón, dentro de 2 meses más, logre entregar las riendas de este país, precisamente un 1 de diciembre. Pero mire, precisamente en ese sentido, yo quisiera proporcionarle el micrófono precisamente a alguien que conoce mucho de los avances del gobierno federal, alguien que precisamente se quejó amargamente de que no había la suficiente difusión del trabajo en el gobierno de la República, y que ahorita, como lo decía, así como lo hemos criticado a Felipe Calderón una y mil veces, los desaciertos de esta guerra en contra de los grupos del crimen organizado, de la misma manera no podemos escatimarle muchos avances que se dieron, pero repito, fueron ensombrecidos por el discurso de guerra de la Federación. Y para lo mismo presento el día de hoy a Francisco Ortiz Bello. Usted lo conoce, es reconocido articulista del Partido Acción Nacional en importantes medios de comunicación como es El Diario, asesor en varias campañas y también pues estratega de campaña de muchos políticos. Francisco Ortiz Bello, como siempre, nos acompaña en este viernes. Gracias, Francisco, buenas tardes. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Efectivamente, como bien apuntas, yo creo que esta administración federal pasará a la historia, entre otras cosas, definitivamente por la guerra o la lucha contra el crimen organizado, con todo lo que ello implica. Es decir, el mismo presidente Calderón se ha cansado de repetirlo, últimamente con mucha más vehemencia, como que en todos los espacios que ha tenido en los medios de comunicación ha sido muy incisivo, muy machacón en este asunto. Él dice que era un asunto de conciencia y de moral, en la que como primer mandatario del país no podía dejar pasar esta situación y había que hacerle frente. Los cómo, bueno, tú lo acabas de decir, es cierto, hay una gran variedad, digamos, una gama muy extensa de opiniones, desde las que están a favor y lo apoyan, que son las menos, definitivamente, hasta las que lo critican muy severamente. Incluso hay por ahí un juicio o una solicitud de juicio internacional ante el Tribunal de la Haya, que bueno, ya estaremos viendo si
si procede o no, pero por lo pronto ese asunto de la lucha contra el crimen organizado, que sin dejar de ser un tema importante, el presidente Calderón lo convirtió en el eje de su gobierno, desde mi particular punto de vista, de una manera equivocada, porque hay otras muchas áreas en las que el país avanzó de una manera importante, sobre todo en cuestiones de transparencia, de rendición de cuentas. Es la administración federal con un crecimiento de la infraestructura educativa como ninguna otra en los últimos 20 años, hospitalaria, de carreteras, es en el sexenio donde más carreteras se han construido. En fin, hay una gran variedad de temas en los que pudiéramos decir que el gobierno hizo su trabajo, sin tampoco sonar las campanas y decir que todo fue bien y que estuvo excelente. Hizo su trabajo y lo hizo bien. En el aspecto económico, bueno, pues lo estamos viendo ahorita en este momento, con todo y la falta de huevos, pero lo digo sin ninguna otra connotación. Con este problema de la carestía de los alimentos en general, no solamente del huevo, y con todo este problema de la crisis mundial económica en Europa, que ya nos han vaticinado por ahí los economistas que viene otro ramalazo muy parecido al del 2008, a pesar de todo eso, la economía mexicana está bien. Empresas extranjeras, corredurías extranjeras y calificadoras extranjeras han validado la situación de México. La propia OCDE reconoce que México va a terminar este año con un crecimiento alrededor del 3.5%, que en las condiciones en las que nos encontramos y bajo las tremendas crisis que están viviendo en Europa y en Estados Unidos, no deja de ser un resultado muy positivo para una economía tradicionalmente vapuleada, totalmente ligada a la economía de Estados Unidos, y que en este momento no lo es. Esto hay que decirlo con mucho cuidado, porque luego la gente malentiende que todo está bien. No estamos diciendo que todo está bien. Realmente la situación está complicada. Sí estamos viviendo los mexicanos una situación económica difícil, pero no comparada con la que se está viviendo en otros. Grecia, España. En Europa está a punto de hacer crack el euro, una moneda que nació con una fortaleza increíble y que en este momento está a punto de desaparecer. En fin, y lo que tú apuntabas, lo reitero, lo he escrito en varios de mis artículos. Creo que el problema más grave, más fuerte de esta administración federal fue precisamente el área de comunicación social. Bien, no, pues es que también tenés ahí a Timbiriche, oye, pues que mejor ponlo a hacer discos o portadas de discos. Y estoy hablando de alguien que se coló como senador, oye. Francisco, ayer platicábamos de que perdiendo, ganó, y ha ganado mucho, y estoy hablando de Ernesto Cordero, alguien a quien tú estuviste pues de una manera muy cercana asesorando a través de Raúl García Ruiz, el diputado que estuvo coordinando a nivel estatal los trabajos de la precampaña de Ernesto Cordero, y pues de Héctor Hernández, que a nivel local estuvo también coordinando los trabajos de precampaña de quien ahora es el presidente de la mesa directiva en el Senado de la República. Es decir, no tan solo logró de senador, no tan solo es el coordinador de los senadores, sino que también es el presidente en estos momentos de la mesa directiva del Senado, nada menos, Así es, José Ignacio, y a quien con toda seguridad la próxima semana estaremos saludando allá en la capital del país. Acudiremos a platicar con él algunos temas pendientes, y a mí en lo personal me interesa mucho esa parte que acabas de comentar, ese ángulo periodístico de un hombre que al parecer, por lo menos así se veía en febrero de este año, había perdido la gran oportunidad de ser presidente de este país, y que hoy por hoy se consolida como uno de los actores políticos más importantes de los próximos 6 años. Como bien lo apuntas, no solamente logró el escaño en el Senado, sino la coordinación del grupo parlamentario del PAN en el Senado, y arranca el primer año de gestión de esta nueva legislatura
como presidente de la mesa directiva, la que seguramente irán turnando como lo marca el reglamento. Sí. No sé si vaya a ser cada 2 años o cada año. Cada año. Aunque por los grupos que están, lo más probable es que sea cada año. Y efectivamente es alguien que ya nos irá diciendo al paso del tiempo el tamaño de político que es, y digo, como funcionario nos lo demostró. Un funcionario que fue uno de sus problemas principales cuando inició la precampaña, porque había sido un funcionario más bien discreto, más bien de bajo perfil, pero muy efectivo. Digo, estar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es una de las artífices de esta cuestión económica que hoy vivimos, la disciplina en las finanzas, la disciplina en la eficiencia en la recaudación tributaria, todo esto nos ayuda hoy como país en la macroeconomía. Pero en fin, como funcionario público es una cosa, como actor político y como legislador habrá de demostrarnos de qué está hecho Ernesto Cordero en los siguientes años. Precisamente hablando de ver de qué está hecho los personajes públicos, yo quisiera hacer un comentario que quería reservarme para cuando estuviera Francisco Ortiz Bello, porque yo en lo particular no simpatizaba con una persona de la cual ahorita voy a decir, pero después de su aparición, de su reaparición en la máxima tribuna de los mexicanos, en la Cámara de Senadores, y ver la manera tan difícil que está enfrentando este encuentro con la muerte. Estoy hablando del maestro Alonso Lujambio, que tú sabes que yo me llegué a expresar de él, pues en ocasiones me caía mal el amigo, se me hacía muy petulante, muy soberbio. Sin embargo, la lección que nos está dando a todos los mexicanos y a mucha gente que en un momento lo criticamos, es grandísima, porque de veras verlo en esas condiciones y verlo cómo asume su curul, el respeto y el aplauso de pie que le dieron todas las fracciones partidarias, políticas, es digno de comentarse, Francisco, porque es un hombre que se está creciendo a un castigo, no sabemos si se lo merezca, yo creo que no, y la verdad yo lo dije, yo espero que ese hombre se recupere, porque independientemente que no es un santo de mi devoción, sí reconozco en él una gran capacidad como tribuno, como parlamentarista. Se me hace un excelente orador y un buen defensor de su criterio, de sus políticas, y yo de veras estoy esperanzado en que este hombre se recupere, porque sería un excelente político en una curul, y sobre todo después de haber estado en la penumbra de la muerte, enfrentarse a lo que está viviendo Alonso Lujambio. Francisco, ¿qué opinión te merece cuando lo viste? Tú y yo lo conocimos, platicamos con él en el Cibeles, tomamos fotos, un hombre muy apuesto, un hombre muy alto, muy bien vestido, una personalidad, y verlo así, Francisco, yo tardé buen rato en asimilar la imagen, ¿eh? Sí, definitivamente era irreconocible la imagen que yo buscaba cuando vi la fotografía en Facebook, que fue el primer lugar donde la vi. Yo lo buscaba pues ¿dónde está? Pues no, era el que estaba en la silla de ruedas, sin cabello y con un parche en un ojo. Creo que lo acabas de expresar muy, muy puntualmente. La ovación que recibió en la Cámara de Senadores, que por cierto generó una polémica y una controversia bastante fuerte en las redes sociales, unos a favor y otros en contra, por supuesto. Algunos, los que estaban en contra, pues negándole cualquier mérito como para haber recibido una ovación de ese tipo. Y yo les doy la razón. Yo creo que la ovación no la recibió el político, no la recibió el partido, no la recibió, ni siquiera el funcionario público que fue. La ovación la recibió el hombre que demuestra una entereza. Digo, a mí me dicen que tengo cáncer, y caray, toca madera, se me acaba el mundo, yo creo. Digo, a cualquiera de nosotros, es una lección de vida importantísima la que dio ese día Alonso Lujambio. En ese momento, yo tenía la oportunidad de estar viendo el noticiero de Ciro Gómez Leiva, en donde tenía entrevistando, precisamente en esos momentos, a Luis Carlos Ugalde. Y Luis Carlos Ugalde habló de Alonso Lujambio, no del político, ni siquiera del hombre, habló del amigo. Luis Carlos Ugalde y él son compañeros desde la secundaria. Recordarás que en
en ese IFE donde fue consejero. Alonso Lujambio fue consejero. Cuando el otro era presidente. Así es. De hecho, los dos vienen de un extracto académico, de gente de un alto perfil social e intelectual incluso. Y bueno, esta situación de alguna manera le dio el toque humano a la entrevista que estaba haciendo Ciro Gómez Leiva. Y me quedo con algo que dijo ahí Luis Carlos Ugalde, que las palabras que había escuchado de la entrevista que le hizo López Dóriga a través de Radio Fórmula también a Alonso Lujambio, era la lección de vida más grande que había aprendido en toda su vida. Y fueron unas sencillas palabras que dijo Lujambio, y las resumió Luis Carlos Ugalde en la frase de que había que tomarse la vida con calma, con parsimonia, porque en ese momento a Luis Carlos Ugalde le vienen a la memoria todas las escenas que seguramente tiene de su amigo, del hombre y lo dijo claramente, del hombre que se quería comer a puños el mundo, porque tenía con qué, porque tenía las capacidades, y ahorita tiene que estar postrado en una silla de ruedas, esperando a ver qué deciden de arriba para ver qué pasa con su vida. Pero por lo pronto está puesto ahí para ser uno más de los senadores de este país y demostrando sobre todo superar a sí mismo el tremendo drama que debe de ser enfrentar una enfermedad como la que enfrenta Alonso Lujambio. Yo me quedo con eso, es un ejemplo de vida, es una actitud que muchos mexicanos deberíamos de asumir. Hay la percepción y para muchos de que no ganó por la buena, de que pasó como lo que ocurrió con O.J. Simpson, que sabíamos que el cuate tenía las manos embarradas de sangre, pero no pudieron demostrar de la Vox Populi era el asesino de su ex esposo, su esposa. Yo siento que lo que pasó más que nada fue una pésima defensa, porque eso de llevar un cochinito y de llevar eso, la verdad no era de la altura. El arca de Noé. Sí, yo parecía ahí el arca de Noé, pero la verdad, eso no quita, Francisco, y eso va a ser el reto de Enrique Peña Nieto, porque independientemente del fallo que se haya dado este día, ¿cómo lidiar con toda esa gente que siente que no ganó por la buena Enrique Peña Nieto? Que a lo mejor ya fue convalidado el triunfo y lo que tú quieras. ¿Qué hacer con esa? Porque a ese viejito que está ahorita con el Andrés Manuel López Obrador, no lo vas a convencer con nada, Francisco. A ese joven, a ese chavo 132, no lo vas a convencer. Antes de pasarle la palabra a Luis Fernando, ¿qué me dices respecto a eso, Francisco? No, definitivamente yo creo que sí hay que separar el asunto en dos grandes temas, ¿no? Uno es la parte jurídica, que hoy se resolvió, hoy concluyó, hoy fue la parte final del proceso electoral 2011-2012, con la sesión solemne que realizó el día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se dio por concluido, le entregaron al licenciado Enrique Peña Nieto su constancia de mayoría y a partir de hoy, bueno, ya es presidente electo. Esa es la parte jurídica. En esa parte jurídica yo también pondría un excelente trabajo. Yo me chuté las 5 horas de la sesión del tribunal, ayer, de la sesión del Tribunal Electoral. A mí me parece que los magistrados se portaron a la altura de lo que los mexicanos esperaban. En muchos de los casos, entrando a analizar a fondo y a detalle temas que ni siquiera tenían que haber analizado por cuestiones legales, por ejemplo, el caso de la demanda de Andrés Manuel López Obrador se basa en 9 agravios. Uno de esos agravios era el tema de las encuestas y el otro agravio era el tema de la parte de la exposición en medios, en Televisa. Eran 11 puntos y uno por uno. 9, pero fueron cayendo uno por uno. Sí, pero en esos dos temas era un truco, era una trampa legaloide, porque ya estaban resueltos. Es decir, en junio de 2011, hubo un acuerdo del Consejo General del IFE
del cual forma parte el PRD, el PT y todos los representantes de todos los partidos, en el que se validó tanto el método para las encuestas, la forma en que tenían que presentar la información que iban a presentar, como la forma en que se iba a medir la cobertura en medios de comunicación. Alegaba la coalición progresista que no se había dado la cobertura adecuada porque en los programas de opinión el tiempo que se le dedicaba a Peña Nieto era más tiempo y aparte en sentido positivo, es decir, alabándolo, halagándolo. Y en el caso del Obrador era todo lo contrario, le dedicaban menos tiempo y criticándolo o señalándolo. El punto es que en el acuerdo del IFE se estableció claramente que el parámetro de medición para ver los tiempos en televisión eran los noticieros. No los programas de análisis. No los programas de análisis. Entonces, pero eso era ya un tema resuelto, que además fue impugnado en su momento y resuelto por las... Y lo volvieron a meter dentro de como parte de un asunto general. Pero los magistrados, pudiendo haberlo desechado de entrada, diciendo, a este asunto no le entramos porque ya se resolvió, le dieron entrada para... Lo volvieron a analizar y lo volvieron a justificar ayer, punto por punto. Por eso quiero hacer este paréntesis un poquito grande, porque esa parte a mí me parece muy interesante. Los magistrados no desecharon nada, no dieron por hecho nada. Incluso hay una tesis de uno de los magistrados en el sentido de que el juicio fue presentado extemporáneamente y explicó por qué. Sin embargo, dijo, pudiendo habernos ido por el lado sencillo de haberlo declarado fuera de tiempo, y por lo tanto ni siquiera haberlo recibido, bueno, le entraron a un análisis de un tema, de un juicio, de una demanda que constaba de 160 y tantas páginas, 50 y tantas cajas de probanzas, más el arca de Noé, que bueno, pues sí les significó algo de su tiempo. Yo creo que no hay que tampoco alabarlos tanto, finalmente les pagan bien. Claro. Y muy bien. Pero tenían hasta el 6 de septiembre y trataron de hacerlo en un tiempo más breve. Sobre todo por lo que viene, mañana es el informe del presidente, el último informe del presidente Calderón, y a partir de ahí se generan ciertos vacíos de poder en el país, que a mí me parece que políticamente sí era conveniente que ya estuviese definida la figura del presidente. Luis Fernando, muy buenas tardes, qué bueno que te integras, y me imagino que estarás como muchos mexicanos y como muchos correligionarios tuyos, contento y satisfecho. Sí, buenas tardes, primero que nada, muchas gracias por permitirme estar aquí otra vez con ustedes, un saludo a todo tu auditorio. Pues finalmente creo que la voluntad de la mayoría se respetó, ya lo habíamos platicado en algunas otras ocasiones. Me habías tú preguntado, Nacho, que qué opinábamos sobre las impugnaciones del PRD hace algunas semanas. Yo te dije que habría que dejar que se agotaran las causas legales para que las cosas llegaran al punto que tenían que llegar. Ahora creo que finalmente llegó eso. Estamos obviamente satisfechos porque se hizo una campaña muy intensa, se hizo una campaña difícil, no fue algo fácil. De alguna manera todos tuvimos durante el proceso electoral el miedo de que las pasiones se desbordaran en ambos o en varios sentidos. No pasó, entonces ahora lo que esperamos es que se pueda trabajar hacia adelante y se pueda echar a funcionar un plan, un programa de gobierno que nos permita a todos continuar los buenos programas que están y renovar los programas que no están funcionando y poder de alguna manera buscar regresar al orden y al progreso de... Luis Fernando, sin embargo, la misma pregunta que le decía yo a Francisco, hay mucha gente que está inconforme con este fallo y se están en este momento, bueno, no sé si se estén concentrando ahorita en el Distrito Federal, pero ya está convocando para el 9 de septiembre Andrés Manuel López Obrador. Es un hecho que hay, ¿cuántos fueron, Francisco? 15 millones de votos los que recibió Andrés Manuel. 15,800, algo así. Es un porcentaje importante de los mexicanos. ¿Qué hacer con esa inconformidad? ¿Cómo lograr hacer entender a esa persona inconforme, pues que no ganó Andrés Manuel y que hay que seguir trabajando por México? Ese va a ser el gran reto de Enrique. Esperemos que no logre buscar otra artimaña como este gobierno para lograr legitimarse
y no sé, o más bien, esa sería la pregunta, ¿tiene que legitimarse o el día de ayer o el día de hoy lo están legitimando a él? No, bueno, legalmente está siendo legitimado, ¿no? Legal, pero moralmente entre yo no tengo ninguna duda de que está legitimado, porque la democracia, la lucha democrática es así, uno gana con un 51 a favor y con un 49 en contra, ¿no? O sea, la gente que participa en democracia tiene que saber que 51 le ganan a 49, y quien gana con ese 51 tiene que saber que tiene que trabajar para que esos 49 se vayan tranquilos y se vayan integrando al trabajo nacional. Entonces, yo creo que hay una gran responsabilidad de los líderes del PRD en este caso, y de los grupos o grupúsculos que tienen anexos, satélites ahí, tienen una gran responsabilidad de que las cosas marchen en paz, o tendrán una gran responsabilidad en caso de que las cosas se salgan de control. Así es. Francisco, ¿cómo viste la reunión de los coordinadores? Se reunieron ya los 6. Parece que puede haber voluntad política ahora sí de aprobar grandes reformas, ¿no? Reformas de Estado. De hecho la hay, y ya se manifestó por todos los actores políticos. En el discurso que dio el día de hoy Enrique Peña Nieto, alguna vez recibida la constancia de mayoría, hizo mención a que a partir de este momento, ya con la constancia en la mano, designará en los próximos días a su equipo de transición y hará llegar a la brevedad posible las iniciativas para que ya el nuevo Congreso empiece a trabajar sobre ellas, las iniciativas de las reformas estructurales que están haciendo falta, lo cual habla de que en principio sí se ve positivo ya el escenario para que esta situación se dé, ¿no? y avance en las reformas. ¿Cómo ves tu escenario? ¿Escenario propicio para reformas? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que los diferentes grupos que conforman el Congreso llegaron ahí con la intención de poder armar las cosas de una manera que México avance. Mira, la sociedad mexicana ya no merece estar estancada. O sea, hemos sufrido mucho, la gente ha sufrido mucho con esta lucha contra el crimen organizado. La gente ha sufrido mucho con las debacles económicas que han llegado de Europa, que han llegado de Estados Unidos, las propias. Ya no es posible que sometamos o que se permita que la sociedad sea sometida a peleas políticas. Tenemos que para eso es la política, para poder encontrar los acuerdos entre las personas que piensan distinto. Y México ya no, son 18 años de que el país está atascado porque no se ponen de acuerdo los diferentes poderes de la nación. Entonces, yo creo que es parte también importante de la sociedad que digamos, ¿saben qué? Pónganse a chambear en estos puntos, que son los puntos que nos están afectando y que están afectando a los niños y están afectando a los adultos mayores y a la sociedad en general. Pónganse a trabajar, porque México merece tener un orden social mucho mejor, ¿ves? Claro, es un mandato popular.